las enfermedades del sistema inmunológico. Entonces, obviamente, para entender esta clase, usted tuvo que haberse revisado la clase anterior donde hablábamos nosotros las generalidades del sistema inmune. Obviamente, desde un punto de vista normal, cómo funciona el sistema inmunológico en condiciones normales. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esas enfermedades que se asocian al sistema inmunológico. Bien, entonces, sabemos nosotros que nuestra inmunidad nos debe proteger, pero en ciertas condiciones, como cuando hay una inflamación muy sostenida, al final provoca es daño a nuestros propios tejidos. Entonces, esas reacciones que nos provocan daño a nosotros mismos se agrupan, ahorita vamos a ver, dentro de las enfermedades por hipersensibilidad. ¿Ok? Un sistema inmune normal debe protegernos y cuando estamos bajo ataque, debe entonces defendernos de estos microorganismos. Y una vez ese ataque termine, entonces para la inflamación y para el daño. Pero a veces que el sistema inmune es muy hiperactivo y entonces lo que terminamos teniendo es más daño que beneficio, ¿ok? Entonces, cuando el sistema inmune es muy hiperactivo, entonces nuestro cuerpo va a reaccionar violentamente contra cosas que normalmente no hacen daño. El mejor ejemplo que se me ocurre con eso es con las alergias. Los alergenos como tal no están ahí para dañarnos a nosotros, no nos hacen daño, pero nuestro cuerpo reacciona de forma violenta contra esas sustancias que nos provocan alergias. Y lo otro es que a veces nuestro sistema inmune reconoce nuestras propias células y nuestros propios tejidos como algo peligroso, ¿ok? Entonces, en ese tipo de reacciones, entonces, el sistema inmune está actuando de más y lo que está es provocando enfermedad como tal. Entonces, obviamente, tu sistema inmune no debe atacar tus propios tejidos. Eso se logra por un proceso que se llama la autotolerancia. Hay ciertos linfocitos T que se mencionaban en la clase anterior, que ellos lo que hacen es regular que sus hermanitos no actúen de más. Son esos linfocitos T reguladores o también supresores, de manera que tu cuerpo no detecte que tus propios tejidos son algo malo, pero es como un freno, ¿no? Un freno que evita que los linfocitos actúen de más, leucocitos en general. Pero ¿qué pasa si entonces esa autotolerancia falla? O sea, si quitas el freno, ¿okay? Entonces el sistema inmune se sale de control. Es como si a ti te dieran un revólver cargado y tú no sabes usarlo y tú crees que estás disparando al maleante y tú estás apuntando mal porque no tienes entrenamiento y tú, puff, agarras y le disparas a alguien que no era. O sea, no era tu intención, pero ya el daño está hecho. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Tu cuerpo está atacando, ataca de más y termina haciendo daño en el contexto de autoinmunidad. Un segundito. ¿Quién escribe? Entonces, esto que está en imagen de la derecha ya usted lo conoce bien. ¿Okay? Eso es un granuloma con células gigantes multinucleadas. Esa es una respuesta. Ah, ok. Bien, usted sabe que esto que está acá, perdón por la interrupción, pero una cosa que me están diciendo del trabajo, de que el trabajo, de otro curso, bueno, que al final del día es trabajo. Bien, esta célula que está acá es una célula multinucleada, tú la ves, no es enorme y tiene muchos núcleos en el contexto de un granuloma. Tú sabes que el granuloma se formó porque el sistema inmune está atacando con todo. El tipo está en un juego de todo o nada contra algo que no se puede fagocitar. En este caso no veo necrosis, así que bueno, puede ser algo, puede ser el diagnóstico diferencial es amplio, ¿ok? Entonces, esto por lo general ocurre cuando el bicho es difícil de eliminar, ¿ok? Es una respuesta muy violenta, una respuesta en la que en vez de tú destruir el microbio
¿ok? Lo estás intentando, pero en ese intento terminas destruyendo tus propios tejidos. O sea, tu cuerpo reacciona de una forma anormalmente violenta. Y este granuloma que está aquí, este granuloma no es que es una sola bolita. Eso se agarra todo el tejido y todo el tejido se reemplaza por esto. Entonces, ese es un tejido que ya no es funcional. Entonces, por eso es que el paciente se va poco a poco debilitando y si no le das tratamiento, el paciente se va a morir. En este contexto, directamente no lo va a matar la micobacteria, sino lo va a matar la respuesta violenta, muy, muy violenta, que su cuerpo está teniendo contra sus propios tejidos. ¿Por qué? Porque este bicho es duro de matar. Entonces, eso en el contexto de una reacción que es excesiva. Pero también pueden haber anticuerpos que se unen a los microbios o a los antígenos de los microbios y entonces esos antígenos viajan a distintas partes del cuerpo. Le gusta, por ejemplo, el riñón. En el riñón se deposita ese complejo antígeno-anticuerpo y eso en ese sitio desencadena inflamación. Y esa inflamación lo que hace es dañar las estructuras del riñón. También le gustan los vasos sanguíneos y también le gustan las articulaciones, ¿ok? Entonces, estas son respuestas que en teoría están indicadas a protegernos, pero realmente lo que estamos aquí obteniendo es una inflamación tan violenta que no termina lesionando nuestros propios tejidos. Entonces, es un mal negocio, ¿ok? Es un negocio en el cual nosotros salimos perdiendo porque nuestro sistema inmune está atacando con demasiada violencia. Bien. Hemos mencionado nosotros bastante sobre las alergias, pero vamos a darles un poquito más de protagonismo en esta clase. Por lo general, a menos que yo le ponga una referencia muy clara, la gran parte de la bibliografía y de las estadísticas que yo le pongo aquí son del libro, y el libro es gringo, así que son estadísticas gringas, así que pues no estoy muy seguro que tanto apliquen con nuestro contexto aquí de Panamá, Latinoamérica, Centroamérica, pues no lo sé. Yo uso para que sepan que todos estos números, a menos que se diga que es en Panamá, todos son de los gringos, ¿no? Todos son de Estados Unidos. Entonces, según el libro, 20% de la población es alérgica, o sea, 1 de cada 5 personas. Y son alérgicos a cosas normales del ambiente. Por ejemplo, tú eres alérgico al pelo del animal, tú reaccionas frente a ese pelo del animal. Y yo te pregunto a ti, ¿ese pelo del gato existe para hacerte daño? No, claro que no, ese pelo no te hace nada. Pero tu cuerpo tiene un sistema inmune muy violento que ataca al pobre pelito del gato, no le hace nada, lo que termina es uno con una reacción inmunológica que provoca daño a los propios tejidos. Y también hay gente que es alérgica a los medicamentos. Por eso es que es importante una historia clínica. Por ejemplo, ustedes que dan antibióticos. Si un paciente te dice que es alérgico a la penicilina, tú no le puedes dar nada de la familia de la penicilina u otro antibiótico sobre todo. O sea, si el tipo te dice, no, que yo soy alérgico a los AINES, está metido en un problema potencial porque, casi todos los antiinflamatorios son AINES. Entonces, tiene que tener en cuenta eso al momento de hacer tu historia clínica. No vaya a ser que tú fregues al paciente sin querer queriendo por estar dándole un medicamento al que él es alérgico. La pregunta aquí sería, ¿y por qué el individuo A es alérgico y el individuo B no es alérgico? Bueno, hay una predisposición genética que se gatilla por elementos o factores del ambiente. Por alguna razón, tenemos mastocitos, ¿ok? Que son hiperactivos. Son mastocitos, nada más los rosas con un poquito de polen o a veces factores físicos como frío o ejercicio y los mastocitos se comienzan a desgranular sin control, a liberar histamina. Entonces, de una forma violenta. Entonces ya tú conoces la histamina y ya sabes los elementos, o mejor dicho, los cambios que le producen a los vasos sanguíneos. Más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, las alergias existen y forman parte de un tipo de hipersensibilidad del que vamos a hacer más detalles a lo largo de la clase. ¿Ok? La alergia, ¿para qué sirve? Absolutamente para nada. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, es una reacción sin ningún tipo de finalidad. ¿Ok? Entonces, hay veces que la enfermedad autoinmune se sale de control. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedes eliminar el agente que le está gatillando. Por ejemplo, saltando a la enfermedad autoinmune como tal, si
lo que mi cuerpo detecta como extraño es mi tejido renal, pues el tejido renal, los riñones siempre van a estar ahí. Por lo tanto, la guerra va a ser eterna, ¿ok? Hasta que alguno de los dos gane y el otro se muera. Entonces, son enfermedades crónicas para toda la vida, debilitantes, con periodos de, ¿cómo es la palabra? O sea, que la enfermedad baja, vuelve y sube, vuelve, se activa, se reactiva, se desactiva. Son cíclicas. Lamentablemente, esto la inmunidad es para toda la vida, ¿ok? Entonces, la persona que las tiene, o sea, todo el tiempo tiene que estar tomando medicamentos, antiinflamatorios, inmunomoduladores, porque donde suelta eso, el sistema inmune vuelve a enloquecerse y atacar con violencia, ¿ok? Entonces nosotros no, la bibliografía, porque yo tampoco, yo también estoy aquí haciendo una revisión bibliográfica, se dividen las reacciones de hipersensibilidad en 4 familias generales, ¿no? La tipo 1, que esencialmente son las alergias, la tipo 2, que es mediada por anticuerpos, la tipo 3, que es mediada por complejos inmunes, y la tipo 4, que es mediada por células. Entonces, en este punto, nosotros vamos a describir cada tipo uno por uno y a destacar sus características más importantes. Entonces, la primera que vamos a hablar es la hipersensibilidad inmediata o la tipo 1, que esencialmente es la que ocurre con las alergias, o que es una reacción rápida. El que es alérgico a algo, por ejemplo, los camarones, sabe que apenas que tú entras en contacto con eso, la reacción es probablemente menos de minutos, probablemente segundos, ¿ok? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque los mastocitos detectan el alergeno, eso se une a los anticuerpos de superficie de él y el mastocito comienza a disparar histamina como loco. Entonces, ese antígeno que hizo que el mastocito saliera de control, en este punto entonces le vamos a llamar un alergeno. Porque, por ejemplo, puede que tú seas alérgico a los camarones, pero no eres alérgico al polen, ¿ok? Entonces, el polen no te hace nada, pero los camarones y los mariscos sí te gatillan de una vez. Entonces, tu gatillante en este caso se llama llamar el alergeno. Cool, con el camarón no pasa nada. Ponte que estás con un arroz combinación y sin querer coges un camarón y lo que te da es un poquito de picazón, sientes que se te hincha la boca, la lengua, los tejidos y ya. Nada más es una cosa molesta que si reposa un poquito, eventualmente se te pasa, ¿no? Molesto nada más. Clásico es la rinitis alérgica, que tú te pones en la mañana y comienzas moqueadera, moqueadera, la nariz te gotea. Probablemente eso ocurre en reacción al polvo de la mañana o al polen. Algún gatillante habrá en tu casa que te gatilla la rinitis alérgica. Eso es súper, hiper, recontra, archi común. Importante, rinitis alérgica y sinusitis, que la gente lo dice mal, no es lo mismo. O sea, y sí lo puedo hablar con ustedes con propiedad porque ustedes sí conocen bien anatomía de cabeza y cuello. Espero yo, espero yo. Entonces, sabe que en los huesos de la cara hay los senos, ¿no? Los distintos senos, que son esas cavidades. A veces esas cavidades se llenan de moco. ¿Por qué? Porque los ductos de salida se obstruyen. Entonces el moco se acumula y el moco acumulado es siempre caldo de cultivo para sobrecrecimiento de microorganismos, sobre todo bacterias. Entonces cuando eso ocurre, la persona le da fiebre, dolor de cabeza, cuando le toca la cara le duele. Entonces, esa es la sinusitis. Es una cosa mucho más grave, mucho más severa que una simple rinitis alérgica, ¿ok? No es lo mismo, no confunda esos términos porque la gente en general dicen, no, que yo sufro sinusitis, eso está mal dicho. Tú lo que sufre es máximo de rinitis. El sinusitis ya eso es otra liga, es otro tipo de enfermedad. Hay ciertos tipos de asma, ¿okay? Porque asma hay muchos tipos, pero hay ciertos tipos de asma que se asocian con estímulos alérgicos. Entonces tú sabes que algunos serán asmáticos aquí, bueno, quizás no porque son poquitos, pero conoces a alguien que sufre de asma. ¿Okay? El asma, si no se trata a tiempo, se convierte en una urgencia médica. ¿Por qué? Porque los mediadores estos, sobre todo la histamina, leucotrienos y compañía, agarran al músculo liso de los bronquios y ¡puf! Lo cierran. Se llama broncoconstricción y obviamente por ahí no pasa el aire. Entonces el paciente
te va a hacer rápidamente, dependiendo del nivel de asma que tenga, de la gravedad, te va a hacer dificultad respiratoria, que probablemente lo mande a un cuarto de urgencias si no tiene su tratamiento a mano. Y puede haber unas que son fatales, ¿sabes? Ponte que chuzo, nos dormimos, parpadeamos, no sabíamos, y el paciente que es alérgico a un antibiótico, se lo ponen por vena, no nos dimos cuenta, y el paciente te hace una reacción que el tipo chuleta se puede morir si no le prestamos atención a tiempo. Digo, vamos a decir que no sabíamos, pues ni el mismo paciente sabía que era alérgico a la penicilina, y uno sin querer le puso un antibiótico, familia las penicilinas, y chuleta, casi te echa al paciente. Entonces, eso puede pasar y es por culpa de los mastocitos y compañía. Bien. En esta hipersensibilidad inmediata hay varios protagonistas. Están estos linfocitos, los T helper 2, que ya los hemos conocido en otras clases, y están estos anticuerpos que son los IgE, que son lo que tienen que ver con este tema de las alergias. Bien, el TH2 secreta varias citoquinas, sobre todo esa IL-5, ¿ok? También secreta una que se llama la IL-4, que la IL-4, la interleucina 4, va entonces a estimular a que los linfocitos B comiencen a secretar más anticuerpos tipo IgE. Entonces, esa IL-5 lo que hace es reclutar eosinófilos. Los eosinófilos son parecidos hasta cierto punto a los mastocitos y participan entonces en las reacciones alérgicas. El TH2 también secreta esta interleucina 13, que lo que hace es favorecer la secreción de moco en los epitelios. Por eso cuando tú tienes un tipo de alergia, de ponte con una bien leve, se caracteriza eso por secreción, ¿ok? Las alergias van con secreción, con mucho cambio vascular que favorece que el paciente produzca mucho moco, ¿ok? Tiene que ver sobre todo con esta interleucina 13. Bien. También dijimos que participan los mastocitos. Una vez que se produjo el anticuerpo IgE, ese anticuerpo IgE va hacia el mastocito. Eventualmente el mastocito va a reaccionar contra ese anticuerpo y entonces él va a comenzar a liberar su contenido de su citoplasma, que es lo que está aquí. Libera sobre todo histamina, entre otros mediadores vasoactivos. Lo mismo ocurre, no lo mismo, ¿no? Un fenómeno similar ocurre con los basófilos y los eosinófilos. Bien, la primera vez que ocurre eso, pues no hay mucho problema. Por ejemplo, la primera vez que el que es alérgico a los camarones, la primera vez que se expuso, pues no pasa mayor cosa porque el cuerpo aún no ha desarrollado defensas contra los pobres camaroncitos. Pero a la segunda exposición, ya el mastocito ha sido sensibilizado. O sea que el tipo no tolera estar en presencia de los alergenos del camarón. Cuando hay una segunda exposición, el mastocito pierde la cabeza literalmente, se vuelve loco, ¿ok? Se le une ese alergeno a su superficie gracias a ese anticuerpo IgE y el tipo comienza a disparar como un loco cuando él es expuesto nuevamente a ese alergeno. Y repito, sobre todo secreta histamina, que ya tú conoces esos efectos de esa histamina a nivel vascular que te explicaría gran parte de las manifestaciones que ya nosotros o usted conoce de las alergias en términos generales. Entonces, este es nuestro amigo el mastocito, ¿ok? En este caso es el enemigo porque en este caso es malo. Ves que tiene en su superficie receptores tipo IgE. A esos receptores se le unen antígenos que en este caso le vamos a llamar alergenos. Entonces, esa unión desencadena una degranulación violenta que sobre todo libera histamina. O sea que la histamina tiene muchos efectos a nivel vascular. Aumenta la permeabilidad vascular, eso es lo que hace que el líquido se fugue, favorece la vasodilatación, eso es lo que hace que los tejidos se pongan así ingurgitados, todos llenos de sangre, favorece la secreción de moco y, por ejemplo, en el músculo liso de la vía respiratoria, favorece la contracción de músculo liso. También atrae a la inflamación el mastocito, ¿ok? Atrae a los neutrófilos y a los eosinófilos y también, por ejemplo, puede activar al complemento, o sea, ocurren todas esas cosas en presencia de aminas vasoactivas. También secreta prostaglandinas, en este caso también favorecen el broncoespasmo, lo mismo que se cierra el bronquio, aumenta la secreción de moco. O sea, imagínate tú que en un bronquio no solamente
contraes el bronquio, sino que también lo poquita luz que queda la llenas de moco. O sea, es la receta perfecta para que se obstruya eso. Por eso que el paciente, el asma es una enfermedad tipo obstructiva. El paciente está obstruido la vía aérea. Y también secreta leucotrienos, que también tienen muchos efectos a nivel del músculo liso de la vía respiratoria. Y también el mastocito secreta citoquinas proinflamatorias que llaman leucocitos al sitio de inflamación y también citoquinas que interactúan con los linfocitos TH2. O sea, todo esto que está aquí, todo lo provoca hasta cierto punto el mastocito. O sea, el tipo tiene en verdad elementos importantes que pueden alterarnos de un momento a otro. Y el problema es segundos a minutos. Esto es, como dice la palabra, inmediato. ¿Ok? Bien. Un segundillo, por favor. ¿Para qué sirve todo esto que le estoy hablando yo? Para absolutamente nada, ¿ok? ¿De qué me sirve a mí que mi mastocito reaccione de forma tan violenta frente al pelo de un perro? No sirve para nada, ¿ok? Realmente es una respuesta alérgica que no tiene fundamento biológico. Lo que sí es cierto es que la respuesta TH2 es importante para combatir parásitos, como estos parásitos que están acá. Esta foto es mía, por cierto, estas son mis manos. Eso fue un caso que tuve en el Hospital del Niño. Ves que estos son todos asas de intestinos que están negras, ¿ok? Ese color negro es el color de algo necrótico. Cuando el tejido se pone necrótico, se pone negro. ¿Y por qué estaba eso necrótico? Porque ese intestino estaba obstruido por esto que está acá. Esto que está acá, que parecen frijoles nacidos. Pues ojalá fueran frijoles nacidos. Pero no, esos son gusanos, son ascaris asquerosos, ¿no? Que había tantos que se forma una bola de ascaris que ¡puf! Tapa el intestino y ya, el intestino que está tapado, obstruido, sufre isquemia y se muere el intestino ese y no queda de otra que hacer la resección quirúrgica. ¿Cómo llegamos hasta esto? Pues no me preguntes a mí, pero eso es impresionante. Aparte de asqueroso, impresionante. Entonces, para combatir todo lo que son parásitos, estos gusanos que son los mintos, perdón, ahí sí es importante la respuesta TH2 con la activación del eosinófilo y el mastocito. Ahí sí funciona. Recuerda, cuando un paciente está con algún tipo de infección parasitaria o infestación parasitaria, mejor dicho, o alguna alergia, tú sueles encontrar en el hemograma eosinofilia, ¿ok? Eso es una clave de esto. Bien, lo mismo que les planteaba yo anteriormente. ¿Por qué una persona es alérgica y por qué la otra no? Bueno, tiene que haber algún tipo de susceptibilidad determinada a nivel genético, ¿ok? Hay tipos que son susceptibles. ¿Por qué? Porque tienen un sistema o tienen genes que los predisponen a eso. Esas personas que son alérgicas, que son hipersensibles, por lo general se le llama atópicos, como cuando ocurre esa dermatitis atópica. Por lo general es una dermatitis que tiene un fundamento alérgico de base. Esta gente tiene mucho eosinófilo, tiene mucho IgE y tiene mucho linfocitos TH2. Por lo general tiene un componente familiar. O sea que si tú eres alérgico, probablemente tú le traspases, buen regalo por cierto, le traspases esa alergia a tus hijos y así nos vamos, ¿ok? O puede que tu alergia la desencadene un contaminante del ambiente. Por ejemplo, tú no toleras ir al interior porque el polen de cierta planta o no sé, te gatilla la alergia, ¿no? Son elementos del ambiente. Y esta se la deja porque es curioso, ¿no? Dice que los perritos y los gatitos también pueden sufrir alergias, así como nosotros. Me pareció curioso eso. Bien. Caracoles. Gatillantes del ambiente que desencadenan reacciones alérgicas son, por ejemplo, una infección viral o una infección bacteriana. También hay estímulos no antigénicos, o sea, que son cosas que no son partículas como tal, no son moléculas, ni tampoco son microorganismos. Por ejemplo, hay pacientes asmáticos que hacer ejercicio o el frío o las alturas le gatillan su asma. Entonces, supuestamente eso ocurre porque esos pacientes tienen mastocitos que reaccionan
de una forma anormal, son demasiado sensibles. Otra hipótesis que te plantean, que es interesante, es la hipótesis de la higiene. Usted sabe, cuando usted nace, por así decirlo, su sistema inmune es muy ingenuo. Su sistema inmune no ha sido expuesto a prácticamente nada. Entonces, a lo largo que usted va creciendo, usted se va exponiendo a muchos antígenos o amenazas del ambiente, de manera que su sistema inmune se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando, y al cabo de varios años, tú vas a tener un sistema inmune bien fuerte, bien poderoso, que sabe reaccionar frente a estos antígenos del ambiente. Pero ¿qué pasa si tú de chiquito, tus papás no te dejaban salir, no te dejaban jugar, no te dejaban exponerte a otros niños? Por lo tanto, tu sistema inmune no se ha expuesto a nada. Ponte que eres un bebé que tus papás no te dejaban estar en el piso, no nada, ¿ok? Entonces, teóricamente, hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene, que con estos niños no se les expone al ambiente en general, mientras que son chiquitos, cuando crecen son jóvenes que son enfermos, ¿ok? Supuestamente eso con los papás sobreprotectores, que por culpa de eso el niño no se expone a nada y cuando va creciendo todo lo enferma, todo lo enferma. Eso se llama hipótesis de la higiene, hipótesis pues porque todavía no hay forma así objetiva de comprobarla, pues para mí tiene mucho sentido. Yo sí creo que es verdad, ¿no? A mí tiene bastante sentido. Bien, sigamos. Entonces, ya hablamos un poquito de qué ocurre con la alergia, ¿ok? En un primer tiempo, la alergia provoca manifestaciones vasculares. Hay fuga de líquido por el aumento de la permeabilidad vascular, hay vasodilatación y eso lo que provoca es las manifestaciones de inflamación que incluyen rubor y aumento de volumen. ¿Qué ocurre? Eventualmente se reclutan neutrófilos y eosinófilos que van a atacar. La pregunta es, ¿atacar qué? Van a atacar al alergeno y realmente en vez de destruir al alergeno, terminan destruyendo nuestros propios tejidos, sobre todo los eosinófilos que ellos secretan de sus gránulos proteína básica mayor y proteína eosinofílica catiónica que va a lesionar nuestros epitelios. Esto es si la exposición es sostenida. Por eso es que esto puede pasar a ser algo realmente comprometedor. Entonces, la alergia tiene un componente inflamatorio muy importante. O sea, todos estos eosinófilos que están aquí son violentos contra nuestros tejidos, ¿ok? Por culpa de un componente inflamatorio. Por lo tanto, el paciente que es alérgico, ellos se benefician bastante de medicamentos antiinflamatorios, pero en este caso de la familia de los corticoides, ¿ok? El paciente alérgico se beneficia mucho de ellos, le va bien con los corticoides en general. Bien, aquí un error, ¿ves? Aquí es temprana, vamos a corregirlo ya que después se me olvida. Temprana, por Dios. Ah, no. Sí, está bien. Me confundí. Es que esos términos enredan. Vamos a hablar así por ahora y después yo lo reviso. Vale, que confunde con la hipersensibilidad que vamos a ver al final, que es la retardada. La retardada tardía, pues me confunde. Eso fue una reflexión mía propia, no me hagan caso. Bueno, si me pica una abejita en la oreja y soy alérgico, puede que la reacción se limite a mi oreja y bueno, se me hincha la oreja o va a pasar como esta muchacha que miren cómo la abeja acabó con ella, ¿ok? Mira cómo le quedó todo ese hinchazón que tú ves, todo eso rojo, eso es por la histamina. Acuérdate que los vasos, la histamina hace que ¡bum! Los espacios interendoteliales se abren y se comienza a fugar líquido a todo el intersticio. Esa fuga de líquido lo que hace es aumentar el volumen de los tejidos y también se ve rojo, o sea, hay rubor por la vasodilatación. Entonces, probablemente en la cara, pues aparte de verse feo, peligroso como tal no es. Pero imagínense que este fenómeno ocurra en los tejidos blandos de la vía respiratoria. Entonces yo no voy a poder respirar. Entonces, ahí sí es peligroso el asunto. Entonces,
como este paciente o esta persona, gran parte de los efectos deleterios ocurren debido a la histamina, por eso es que esas personas se benefician mucho de los antihistamínicos, ¿ok? Los antihistamínicos, pues, revierten gran parte de estos eventos deleterios, pero claro, hay que aplicarlo. Probablemente esta persona, yo no creo que a ti te pase esto y tú te vas a quedar sentado en tu casa como que, bueno, pues no, si a mí me pica una abeja, pero no es una abeja, me atacaron las abejas, yo veo que, bueno, pues fuera el dolor estoy normal, y cuando yo voy a ver esto estoy así, tush, llévame un cuarto de urgencia, ¿ok? Hay que darme tratamiento porque tú no, así mismo, pues, en la cara puede que fuera de que te ves poco, te ves feo, pero ¿qué pasa? Eso te pasa en la vía aérea, eso es peligroso entonces tú estás rumbo a hacer una reacción violenta, una anafilaxis, entonces eso hay que evitarlo porque eso es chuzo, se puede complicar el paciente rápidamente. Entonces que hay que dar manejo, ¿ok? Cada cuerpo reacciona de forma violenta o diferente, hay unos que reaccionan demasiado violento, entonces hay que tener cuidado. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tipo de hipersensibilidad, la que es la tipo 2 o mediada por anticuerpos. Un segundito. Bien, usted sabe que los anticuerpos entonces son sintetizados por las células plasmáticas y los anticuerpos son, por así decirlo, balas o bombas que están dirigidos contra antígenos específicos del ambiente que nos van a causar daño. Pero ¿qué ocurre entonces si esos antígenos, perdón, o si esos anticuerpos están dirigidos es contra antígenos de nuestro propio cuerpo? ¿Ok? Quiere decir que entonces los anticuerpos estos, en vez de atacar antígenos perjudiciales del ambiente, esos anticuerpos nos van entonces es a atacar a nuestros propios tejidos. Entonces, eso es algo que es malo, ¿ok? Aparte de producir daño per se como tal, los anticuerpos también son importantes para la opsonización. Recuerda que la opsonización es un proceso que ayuda a mejorar la fagocitosis. Entonces, una persona que tiene estos mecanismos de opsonización, en vez de pegársele a una bacteria, se pegan en anticuerpos a tus propias células y tus propias células van a ser destruidas, ¿ok? Ejemplos son estos que están acá. Por ejemplo, reacciones transfusionales. Obviamente eso ya no se ve en tiempos modernos porque este tema de las transfusiones son bien controladas con protocolos bien estrictos. Eso se veía hace, qué sé yo, 50 años o más. Otro ejemplo son las anemias hemolíticas. Son anemias que los anticuerpos, como esto que ves aquí, se pegan en la membrana del eritrocito y provocan cambios en su membrana que pueden hacer que estos eventualmente, ¡puf!, se destruyan. Por eso se llama hemolítica, de hemólisis, que es de sangre, y lisis de destrucción. Eso es una anemia mediada por anticuerpos, por un daño autoinmune. Entonces, estas reacciones tipo 2 en estos anticuerpos, o mejor dicho, estos autoanticuerpos, se pueden adherir o pegar, como lo quieras llamar, por ejemplo, a nuestros propios tejidos. Lo mismo, al riñón. Por alguna razón, a la autoinmunidad le gustan ciertos tejidos, siendo estos tejidos uno muy popular, el tejido renal. Entonces, el autoanticuerpo se va al riñón, se pega a los glomérulos y ahí activa el complemento y entonces ahí desencadena una reacción que activa el complemento y queda el pobre glomérulo todo afectado, todo inflamado. También puede ocurrir eso cuando hay rechazo a ciertos trasplantes. Por eso, un paciente trasplantado, entre muchas otras cosas, el paciente tiene que estar inmunosuprimido, porque si no, es altamente probable que tu propia inmunidad ataque a ese trasplante y entonces todo el trabajo se va a venir abajo. Lo otro puede ser que el anticuerpo no provoca ni lesión ni inflamación como tal, pero el anticuerpo lo que hace es alterar la función de la célula. Eso es clásico en esta enfermedad que está aquí, que es la miastenia gravis. En esta miastenia gravis, los autoanticuerpos se pegan a los receptores de acetilcolina del músculo esquelético.
Por lo tanto, cuando la neurona libera acetilcolina, los receptores están, por así decirlo, bloqueados. Y si están bloqueados, la acetilcolina no va a poder interactuar con los receptores y por lo tanto no se va a poder dar la transmisión para la contracción del músculo. Es como si, por ejemplo, en la puerta de tu casa, tú metes la llave, se traba, le das muy fuerte y ¡clac! Quiebras la llave sin querer dentro de la cerradura. Entonces está fregado, te metiste en un problema. ¿Por qué? Porque ya, o sea, tú meter más llaves no va a hacer nada. O sea, tienes la puerta bloqueada, ¿ok? Por lo tanto, no vas a poder entrar a la casa, por lo menos por esa puerta. Algo quizás similar ocurre en la miastenia gravis, ¿ok? En la miastenia gravis, los anticuerpos estos, en este caso autoanticuerpos, bloquean estos receptores y por lo tanto el músculo no puede ser estimulado porque la acetilcolina está íntegra, pero nunca llega a el sitio donde tiene que llegar, a su respectivo receptor. Se parece que ese paciente va a tener debilidad muscular, ¿okay? Los párpados se le caen porque los párpados tienen músculos que se contraen, se le caen, los músculos en general, o sea, para el paciente los ojos se le caen, no son los párpados, ¿no? Y eventualmente puede afectar músculos más importantes como el diafragma. El diafragma, para poder hacer sus movimientos ventilatorios, el músculo tiene que contraerse. Pero si esto está todo bloqueado por autoanticuerpos, entonces ese paciente puede dejar de respirar. En casos muy graves al paciente hay que darle soporte ventilatorio. Y también en este ejemplo que está acá, que es la enfermedad de Graves, ¿ok? Que es es la causa más común de hipertiroidismo. En este caso hay autoanticuerpos que se pegan entonces a la tiroides y entonces eso lo que provoca es, a la larga, para no entrar en mucho detalle, una sobreproducción de hormona tiroidea. ¿Okay? Las hormonas tiroideas, en forma resumida, son hormonas que aumentan el metabolismo, ¿ok? O sea, aceleran el metabolismo. Por eso es que el paciente que es hipertiroideo, que por lo general son mujeres que están así, están hyper, así, como aceleradas, ¿ok? Es un metabolismo rápido. Por lo general son mujeres delgaditas, ¿ok? Y otra característica fundamental de ellas es que, los ojos se les salen, ¿ok? Eso se llama exoftalmos. Eso es casi que patognomónico de una paciente con hipertiroidismo. Hay otras manifestaciones, pero bueno, no vamos a entrar en detalle con eso porque pues no era el caso. Lo contrario ocurre con el hipotiroidismo. Con el hipotiroidismo, el paciente está lento, ¿ok? Y el paciente ese que tiene un metabolismo que está lento, o mejor dicho, enlentecido, ese paciente tiende, entre otras cosas, a aumentar de peso. Porque un paciente que está slow, todo lento, que tú le hablas y el tipo parece como un oso perezoso. Tú le hablas y el tipo tiene el internet lento, o sea, y está como durmiéndose siempre. Entonces, por eso es que la gente le echa la culpa a la tiroides, ¿ok? Porque hay veces que la tiroides no produce mucha hormona tiroidea por una cantidad de razones pues, que no podemos entrar en detalle porque no termino. Y entonces se asocia eso con el aumento de peso. Pues en el caso del hipotiroidismo, ¿ok? Obviamente eso tiene tratamiento, pero hay que diagnosticarlo. Bien. Esta tablita que es del libro te define varias enfermedades que están asociadas a autoanticuerpos, al tipo de hipersensibilidad tipo 2. Ya le dije la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo. Hay, por ejemplo, los pénfigos vulgares, que usted quizás conocerá porque eso ocurre en la piel, pero también puede ocurrir en la mucosa oral. Eso parece que te hacen unas bulas, en español se dice ampollas como tal. ¿Por qué? Porque los epitelios se separan y se forman esas ampollas que son dolorosas y eso es una enfermedad que es autoinmune, ¿ok? Tiene una etiología autoinmune. Hasta que tú no corrijas ese sistema inmune que está hiperactivo, tú entonces no vas a poder corregir y el paciente va a tener brotes de enfermedad agresiva, ¿ok? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tipo, que es la hipersensibilidad, la tipo 3. Perdón, en este caso esta es mediada por complejos inmunes, ¿ok? Bien, en este tipo de reacción llega un antígeno y se le une un anticuerpo. Pero ¿cuál es el problema? Estos complejos antígeno-anticuerpo
van entonces a depositarse en ciertos tejidos. A ellos les gustan los vasos sanguíneos, como esto que tú ves aquí, y cuando se depositan en el vaso sanguíneo, lo que hacen es atraer inflamación, sobre todo con inflamación aguda. Por eso que tú ves que este vaso sanguíneo está todo rodeado, entre otros leucocitos, de mucho neutrófilo. ¿Por qué? Porque ese depósito de complejo antígeno-anticuerpo lo que hace es atraer inflamación, mucha inflamación. Es como está esto morado todo, eso está todo inflamado, es una vasculitis debido a una reacción tipo 3. Entonces, esos complejos antígeno-anticuerpo tienen ciertos tejidos que les gustan. Ya les dije aquí los vasitos chiquititos, sobre todo de la piel, pero también le gusta el riñón y también le gustan las articulaciones. Esos son como los 3 tejidos que la autoinmunidad le gusta atacar. Obviamente hay otros. Bien, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se forma ese complejo inmune? Bueno, primero tiene que existir un antígeno que hace que se sinteticen anticuerpos, ¿ok? Entonces, esos anticuerpos se van a comenzar a secretar, y todos se van a pegar y formar un respectivo complejo antígeno-anticuerpo, ¿ok? Para no ser tan largo, la vamos a llamar complejo inmune. Eventualmente esos complejos inmunes se comienzan a acumular, ¿ok? Y entonces van a parar a las estaciones que les gustan ellos, ya que son los glomérulos, las articulaciones o los vasos chiquititos. Per se, los complejos inmunes no hacen ellos mismos nada. Pero ¿qué ocurre? Esos complejos inmunes atraen a la inflamación, ¿ok? Una inflamación aguda con activación del complemento que, por supuesto, va a atraer más leucocitos al sitio de lesión. Eso es como si, por ejemplo, la gasolina como tal no es peligrosa, ¿ok? Ella solita no hace nada. O sea, por ejemplo, ponte que en tu casa tú compras un tanque de gasolina, de esos rojos, lo llevas y lo riegas por todo el piso de tu casa. Per se, la gasolina no hace nada, ¿ok? Pero abajo prende un fósforo y tira eso para que tú veas que ahí va a explotar todo. Eso es lo que ocurre quizás acá, más o menos haciendo la analogía. El complejo inmune como tal, él mismo no hace nada, pero lo que hace es que él atrae la inflamación a ese sitio. Y hasta que tú no elimines el complejo inmune, esto va a seguir ocurriendo, ¿ok? Tienes que eliminar ese complejo inmune. Entonces, aquí hay una lista de enfermedades que son mediadas por estos complejos inmunes. Está el lupus, que es bien famoso, ¿ok? Que por eso es que el paciente con lupus te va a hacer eventualmente, si no se trata, puede quedar en falla renal, porque estos complejos inmunes del lupus les gusta el riñón, ¿ok? Se siembran en el riñón y ahí producen ciclos de inflamación que terminan dañando el glomérulo y entonces el paciente queda eventualmente en falla renal. También está esta glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿ok? Estas se las voy a dejar de tarea, se las voy a preguntar para el examen final, para que se lean un poquito de qué ocurre en esta glomerulonefritis post-estreptocóxica. Es bien curioso, ¿no? Se le iba a decir, pero mejor para que tengan ustedes esto algo más que estudiar, porque sí, sorry. Y entonces el último tipo de reacción por hipersensibilidad que vamos a discutir es la que es mediada por células, o mejor dicho, la tipo 4. ¿Ok? En este tipo de hipersensibilidad, lo que van a atacar nuestros propios tejidos son nuestros linfocitos T. O sea, a ellos no les gusta en este caso nuestros propios tejidos y entonces van a atacar. Obviamente tienen distintos tipos de atacar, ¿ok? O distintos tipos de ataque. Por ejemplo, los CD4, tú sabes que ellos lo que hacen es llamar otros leucocitos, perdón, gracias a las citoquinas. Entonces ellos lo que van a hacer es inducir inflamación por medio de la secreción de citoquinas. Pero también tenemos la contraparte de los CD8, que son los citotóxicos. En este caso, ellos van a comenzar a destruir nuestras propias células. Entonces vamos a describir algunos ejemplos de estos escenarios. Ya hemos discutido bastante la relevancia o la importancia del linfocito T CD4, ¿ok? Él es como el comandante del ejército de la inmunidad.
Cuando él es llamado a la pelea va en serio, va a ser una batalla larga, tendida, o mejor dicho, crónica, ¿ok? En este caso, por eso es que es llamada también retardada, ¿ves? Por eso me confundí con la tardía. Pero bueno, es verdad que hay una hipersensibilidad temprana, pero tipo tardía, ¿ok? Esta sí le llaman hipersensibilidad tipo retardada, porque ocurre después, ¿ok? 24, 48, quizás 72 horas luego de que el antígeno es detectado, ¿ok? Entonces, en este sentido, los que participan son los CD4, ¿ok? Entonces, estos CD4 comienzan a reclutar y a secretar citoquinas. Por ejemplo, los TH1 y los TH17, que lo que hacen es secretar citoquinas proinflamatorias que atraen leucocitos, sobre todo fagocitos, al sitio de potencial lesión. Entonces, lo que hacen esos leucocitos ahí es promover inflamación, pero en nuestros propios tejidos. Bien, un ejemplo de esto, asumo que usted habrá escuchado esta prueba, es la prueba PPD, que se llama también derivado de proteína purificado o prueba de tuberculina. Bien, esa prueba consiste en esto que está acá. A ti te chusean con una jeringuita o con una agujita que va a tener antígenos de esta micobacteria bovis, que es prima hermana de la Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí en Panamá, la micobacteria. La tuberculosis es una enfermedad endémica. O sea que en determinado momento todos hemos estado expuestos de alguna u otra manera a la micobacteria, sobre todo las personas que trabajan en salud. Pero en verdad tampoco, sí más, pero igual, aquí en Panamá existe la tuberculosis. Es un hecho importante que tiene que extender. La tuberculosis aquí existe, ¿ok? Distinto, por ejemplo, al libro, donde el libro te dice que la tuberculosis es una enfermedad de las personas pobres que tienen situación socioeconómica de riesgo, personas hacinadas. Bueno, quizás allá es así, pero aquí en Panamá la tuberculosis es súper común, ¿ok? Y ahora, si tú no has estado expuesto a tuberculosis como tal, digamos, tú se has estado expuesto a la vacuna de la tuberculosis, que es la BCG, ¿ok? Esa te la ponen apenas que tú naces. Entonces, esa vacuna va a tener antígenos de micobacterias. Entonces, ¿qué pasa? En esta prueba, que es para detectar si tú te has estado expuesto o no a la micobacteria, te ponen el chucito con el antígeno. Entonces, ese antígeno de micobacteria va a hacer que tu cuerpo quiera atacar eso, ¿ok? Porque tu cuerpo ya tiene inmunidad contra las micobacterias. Entonces, si tú has estado expuesto, se te va a formar esta bolita, que es un área de induración. Entre mayor cantidad o mayor, sí, cantidad te habían dicho, entre más expuesto tú hayas estado, esta bolonchona puede crecer todavía más, a veces tanto que no puedes ni cerrar el brazo, o sea, sobre todo si tú has estado muy expuesto a él. Entonces, esta bola, no me acuerdo ahorita mismo de la medida, porque se mide sobre todo, le pones una reglita y la mides. Si se forma esa bolita, quiere decir que tú estuviste expuesto a tuberculosis en algún momento de tu vida. Aquí eso no importa, ¿ok? Pero para los gringos eso sí importa porque ellos allá no lidian con este tipo de gérmenes del tercer mundo, si así lo quieren ver. ¿Qué ocurre? Ese antígeno de Mycobacterium bovis lo que hace es atraer un montón de CD4 al sitio de inoculación. Entonces los CD4 se comienzan a acumular y ahí van a inducir inflamación que se traduce en la formación de esa bolita. Entonces eso es un tipo de inflamación, o en este caso reacción mediada por los linfocitos T CD4 positivos, ¿ok? Otro ejemplo es uno con el que estamos bastante familiarizados, que es la inflamación granulomatosa. Ahora que la inflamación granulomatosa, el granuloma como tal, lo hacen los macrófagos, pero ellos están siendo comandados por los linfocitos T periféricos, ¿ok? Recuerden que los linfocitos T se hacen un collar alrededor y ellos son los que activan o inducen al macrófago
por influencia de este interferón gamma, a que comiencen a fabricar ese granuloma. Entonces, eso es otro tipo de inmunidad, en este caso reacción por hipersensibilidad, mediada por CD4. Hay unos ejemplos más raros, por ejemplo, en esta dermatitis de contacto, con esta hierbita que se llama la Poison Ivy, ¿okay? Es la hiedra venenosa, ¿okay? Entonces, esa Poison Ivy tiene este urushiol. La verdad es que yo nunca he visto eso en vivo, pero se lo dejé porque cuando lo estaba leyendo me pareció súper curioso. Ese urushiol lo que hace es cambiar nuestras propias proteínas y entonces, por así decirlo, las confunde, ¿okay? Hace que el CD4 se confunda, porque el CD4 entonces comienza a detectar que nuestras proteínas son anormales. ¿Por qué? Porque el urushiol pues las cambió, las modificó. Entonces, el CD4 comienza a reaccionar contra nuestras propias proteínas por culpa de ese urushiol, de esa del Poison Ivy. Es un ejemplo que pone el libro, pero para que sepas que tu CD4 te puede voltear contra ti, te puede traicionar y puede entonces desencadenar una respuesta inmune contra tus propios tejidos. Algo similar ocurre con las reacciones de medicamentos, según el libro, que lo que hacen es alterar tus propias proteínas de manera que van a ser detectadas como algo extraño por el CD4. Bien, otro ejemplo de hipersensibilidad mediada por células. Un ejemplo bien clásico es la diabetes tipo 1. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1? Las células de los islotes de Langerhans, sobre todo las células beta, que son aquí, ¿no? Las que producen la insulina, son atacadas por nuestro propio sistema inmune. En este caso, por nuestros propios linfocitos T. Los propios linfocitos T detectan que las células beta son malas, ¿ok? No les gustan, son antigénicas y comienzan a destruirlas. Con el tiempo, les destruyen tanta célula beta que el paciente se queda sin célula beta y sin célula beta no vas a poder producir insulina. Por eso que el paciente diabético tipo 1 eventualmente tiene que inyectarse insulina, ¿no? Con la famosa jeringuita esa que se pone a nivel subcutáneo. ¿Por qué? Bueno, eso es otra discusión que, repito, no puedo decir ahorita, pues porque se me escapa del alcance del curso. Me gustaría, pero la verdad que con 2 horitas a la semana, pues tengo que ser generalista con el material que les proveo. Aparte que usted no es una medicina, así que no creo que le interese mucho eso. Pero quizás sí, porque es bien chévere. Pero bueno, ya sabes que la diabetes tipo 1 tiene un fundamento o un mecanismo fisiopatológico basado en autoinmunidad. Es más, ya sabes que es una autoinmunidad mediada por células, completamente distinto a la diabetes tipo 2, que es una enfermedad de un contexto metabólico, ¿okay? Una enfermedad multifactorial con un mecanismo fisiopatológico distinto a la tipo 1. Bien, también los CD8 pueden ser los protagonistas de esta hipersensibilidad mediada por células. ¿Por qué? Fíjate que el CD8 es citotóxico. El CD8 va a matar las células que estén, por ejemplo, infectadas por virus o que expresen dicho antígeno, que como le dije anteriormente, es lo que ocurre con la diabetes tipo 1 y es lo que a veces también puede ocurrir con el rechazo a ciertos trasplantes. Bien, es como lo que ocurre aquí. Tú tienes, por ejemplo, aquí un hígado, ¿okay? Esto es un hígado en el contexto de una hepatitis viral. ¿Okay? En la hepatitis viral, los virus de la hepatitis, no hace falta decir cuál es, digámoslo como virus en general, se meten dentro de los hepatocitos. Recuerda que los virus son agentes intracelulares. Entonces, ¿cuál es la forma de eliminarlos? Que el CD8 agarre y destruya esos hepatocitos infectados. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Ocurre esto. Los CD8 comienzan a destruir muchos hepatocitos infectados. Eso es bueno, pero se les va la mano. Los tipos comienzan a disparar con mucha violencia y entonces comienzan a destruir células sanas, en este caso hepatocitos sanos, que no tenían nada que ver. Eso es como si tú estás en la discoteca, se forma una pelea y tú te crees Superman, vas a separar la pelea y ¡pácata! Te meten una derechazo o una zurda y quedas tú regado. No tenías nada que ver con la pelea, pero te quisiste meter y quedaste tú también, también te dieron para llevar.
¿ok? Uno nunca debe de tener pelea de extraño, ¿ok? Hay que se den que se maten. Bueno, este es mi consejo, ¿no? O sea, si usted quiere meter, problema suyo. Bueno, pero eso es lo que ocurre acá. Los hepatocitos que no tienen nada que ver, también el linfocito CD8 les da también los mata, ¿ok? Por eso es que es citotóxico, pero en este caso está destruyendo a nuestras propias células porque el tipo está reaccionando de una forma demasiado violenta frente a esta hepatitis, frente a esta infección de tipo viral. Bien, vamos a dejarlo hoy hasta aquí porque tengo que ir de nuevo por el hospital, siendo ocupado, tengo un día enredado. La clase que viene a hablar un poquito de las autoinmunes, es prácticamente pues la mitad de la clase. La verdad es que todavía falta como una hora más, 50 minutos, entonces falta mucho. Lo que voy a hacer es que esta clase se las voy a grabar y se las voy a mandar en un segundo tiempo. La verdad es que el sorry no me da chance el día de hoy. Así que bueno, ¿tienen preguntas ustedes de lo que hablamos hasta aquí, el día de hoy? ¿No? Bueno, si se le ocurre algo después, yo siempre digo que son libres de preguntármelo por el chat, no tengo ningún problema con eso. Entonces, después cuando tengan calma, revisan la clase y bueno, esto viene entonces para el examen final. Bien, ¿qué temas van a venir para el examen, el segundo examen? La verdad es que yo ni me acuerdo, ¿ok? Debería venir la reparación del tejido, los trastornos hemodinámicos, también debería venir la parte esta del sistema inmune. ¿Okay? Yo creo que con esos 4 temas tenemos bastante que discutir. Bueno, probablemente yo le digo una lista ya. Más tarde me escriben cuáles son los temas que yo le dije ya y vemos si para yo quedar de acuerdo, porque la verdad es que ahorita no me acuerdo, sorry, ¿ok? Entonces, es más, ayúdenme con eso. Ahorita que terminamos la clase, me escriben al chat los temas, porque tengo que hacerle su parcial, porque no lo he hecho. No voy a hacer ahora, le meto un tema que no es, y como si hiciera falta, lo friego más. Entonces, por favor, me ayudan con eso. Háganlo, porque si no, yo voy a ponerse un examen que, no, mira, yo no gano nada con que ustedes salgan mal, ¿ok? Pero tampoco le voy a regalar la nota. Así que, ahorita me escriben cuáles son los temas y yo hago el examen en base a eso, ¿ok? Para que ahorita estoy desconcentrado porque estoy pensando en irme, ¿ok? Así que sorry. Bueno, chao, cuídense y que estén bien. Perfecto, gracias. No, Igual. doctor. Hasta luego. Me escriben ahorita.